Bueno, vamos a tratar el tema con nuestro pastor, doctor en teología, licenciado y experto en este tipo de temas. El pastor Yuri Salazar está nuevamente con nosotros. Dígame, licenciado. Le vamos a pedir un caluroso aplauso de toda nuestra audiencia. Venga nomás. Bien, bien. Dios le bendiga. Pase nomás. ¿Cómo estamos, pastor? Bien, bien. Una vez más aquí en nuestro programa. Sí, para responder las dudas de las personas, ¿cierto? Como un servicio a la comunidad cristiana. Bueno, y no solo a la comunidad cristiana, sino a todas las personas que están interesadas en este tema. Le vamos a decir a las personas que en este momento están en sintonía que pueden llamarnos durante del programa, de esta conversación, y puedan hacer alguna pregunta relacionada al tema de la influencia de la televisión en los niños, el tipo de daño que está causando hoy día y qué se puede hacer frente al problema. Habíamos focalizado un poco el problema la semana pasada. Sí, estuvimos viendo, por ejemplo, lo que ustedes acotaban sobre la violencia, ¿cierto? Sobre los mensajes subliminales, el ocultismo, el satanismo, que se promueve a través de ciertos dibujos animados. La magia negra, la magia blanca. Estuvimos viendo eso, ¿cierto? Y vimos que hay todo un mensaje subliminal detrás de muchos dibujos animados nuevos. No todos, ¿no? Hay dibujos animados antiguos que son sanos, relativamente sanos. Decía Alejandro ese día que antes los bonitos se caían de un precipicio, rebotaban, le caía un yunque, un piano y volvían a la vida y seguían lo más bien. Pero ahora no, ahora hay crash. Exacto. ¿Cierto? Totalmente violento. Me parece. Hay dibujos animados en donde presentan por lo general a un salvador. Presentan a alguien que defiende el planeta. El héroe. ¿Eso, nuestra doctrina, afecta a los niños? Por supuesto que afecta a los niños. Yo les hablaba la semana pasada de lo que significa reemplazar al Dios eterno. Una de las principales principios de la nueva era es reemplazar al Dios eterno. Y esto se está haciendo a través de la manipulación de la mente. La televisión lo hace a través del dibujo animado. Por ejemplo, yo les hablaba de ese superhéroe que levanta su brazo, invoca poderes. Entonces ya ahora Cristo no es el Salvador, sino que ese superhéroe. Ahora, ustedes me dirán, o alguien podría preguntar, pastor, pero todos sabemos que Cristo es el Salvador y nadie va, por ejemplo, a imaginarse que el superhéroe que levanta la mano e invoca el poder de las tinieblas va a reemplazar a Cristo. Pero un niño de 3 años o un niño de 4 años que no tiene sus valores definidos, ¿cierto? Los psicólogos han hecho un estudio en diferentes países desarrollados que un niño de 3 y 4 años que no tiene los valores definidos acepta todo lo que la televisión le da sin mayor defensa que un niño que ya va al colegio. Entonces un niño de 3 o 4 años, lo que ve en la televisión, eso es el mundo real. Entonces para él, ese superhéroe va a ser el salvador. A ver, ¿el niño no distingue la ficción de la realidad? No, el niño no distingue la ficción de la realidad. ¿Piensa que eso es verdad, todo Exacto. lo que está viendo? Hasta los 7 años recién el niño empieza a distinguir lo que es ficción de realidad. Yo soy profesor también de niños, profesor básico. Yo hago clases a un tercero básico, tengo niños de 8 años. Y aún a ellos uno los puede engañar. Uno puede mentirle y decirle, mire esto, mire, y ellos lo creen. Si uno los convence, actúa bien, puede creerlo. Por eso que muchos niños dicen, mi profesor lo dijo, o mi profesora lo dijo. Y esta también es otra arma de la nueva era, como está entrando a través de la educación, porque muchos de los programas en educación que ya incluso están llegando a Chile son de la nueva era. Claro, de la nueva era. Entonces al niño, por ejemplo, hay programas de evolución, ¿cierto? Que se usan para ministros de Estado en otros países, se están usando con los niños en nuestros colegios, entonces al niño lo manipulan y lo hacen que haga como un pececito botado en el suelo, que después se pare y ande gateando, entonces le meten todo lo que es la evolución a través de la experiencia. Y nos dejan escoger, nosotros creemos no en la evolución, creemos que Dios creó, en la creación. ¿Me entiendes? Entonces es todo un bombardeo. Y esto también está en la televisión a través del dibujo animado. Hay dibujos animados que presentan todo lo que es la evolución. O presentan otro superhéroe, por ejemplo, que defiende el planeta, que tiene todos unos valores a lo mejor ecológicos. Ahora hay un superhéroe, ¿no? Donde se unen varios poderes para formar a ese superhéroe, ¿cierto? Y son poderes, por ejemplo, el fuego, la tierra, el aire, poderes que usaron en la brujería, que los brujos usan esos elementos, los 4 elementos, y forman a un ser que defiende el planeta. Entonces mucha gente dirá, pero ¿qué hay de malo en defender el planeta? Ecología, no, nada malo. Claro, es una mentira bajo un error.
Y así trabaja Satanás. Satanás da 16 minutos de error por un segundo de verdad. Entonces usted dice, mire, hay una verdad, pero hay 16 minutos de error por un minuto de verdad. Entonces ese minuto de verdad lo hace tan espectacular que la gente dice, es verdad. Y Satanás necesita 1 milímetro y se mete 1 kilómetro. O sea, esa es la astucia que tiene el enemigo. O sea, yo estoy hablando directamente de una influencia satánica en programas de televisión. Por ejemplo, un niño de 4 años, esto está comprobado por psicólogos infantiles. Un niño de 4 años que ve una película donde ve a un ladrón que se introduce en una casa a robar, mata a alguien. 25 minutos después, ese ladrón es apresado en la misma película. Y el niño no relaciona, un niño de 4 años y menor, que ese ladrón está siendo apresado por lo que hizo hace 25 minutos. El niño no lo relaciona, porque un niño tiene una capacidad de atención, un niño de 4 años de menos de 5 minutos, un niño de 6 años tiene una capacidad de atención de 7 minutos. Por eso que los niños ya en las últimas horas de clase, los que son muy chicos ya están totalmente inquietos. El profesor tiene que buscar actividades que ellos jueguen y aprendan jugando. Entonces, en cambio, la televisión lo deja en blanco, la mente queda totalmente en blanco, el niño no tiene defensa y todo lo que va al subconsciente para el niño es verdad. Y lo acepta como una verdad. Nosotros ayer tuvimos una entrevista con el pastor David Ormachea. Conversamos con él, salimos al aire y también hablábamos de la importancia de la familia y todo esto. Y en uno de los puntos él tocó la importancia de los primeros años de vida. Y que muchas veces nosotros, los padres, descuidamos a nuestros hijos cuando están muy niños, dentro de los 5 primeros años de vida. Y de repente, incluso, y eso no lo dijo él, pero yo lo he visto y yo sé que es así, hay padres que le prenden la tele para que se queden tranquilos. Exacto. Dice, oye, yo estoy ocupado, estoy haciendo aquí cualquier cosa y el cabrón molestando, entonces uno le prende la tele y lo deja ahí que vea tele, cualquier cosa y lo deja todo el día viendo televisión. Ni siquiera sabe lo que está viendo. Y ni sabe lo que está viendo porque está tan preocupado de sus cosas el padre. Y como dice, total es chico, cuando sea grande, ahí le voy a enseñar. Exacto. Y ese es un error, ¿no? Es un error fatal, claro. Porque el niño uno no sabe, o sea, no tiene un control de lo que ve. Y si es muy chico, tal como le decía, el niño acepta todo. Incluso hay mensajes subliminales de ocultismo neto. La otra vez conversábamos con el hermano Jimmy yo di un seminario del 11 al 14 de marzo aquí en Santiago Centro, un seminario sobre satanismo hoy, 4 días. Y uno de los días yo explicaba de las órdenes ocultas, por ejemplo, la hermética orden de la Golden Dawn, que son órdenes que trajeron todo el conocimiento antiguo al siglo XX del ocultismo. Son órdenes secretas, son logias. Y una de estas órdenes, el rito para pasar al adeptus mayor, que son grados ya tremendos antes de pasar a filósofo, guardián del abismo, es todo un ocultismo. Guardián del abismo. Claro, hay títulos que son, por ejemplo, filósofo, guardián del abismo. Es netamente oculto todo esto. El último eslabón para pasar a adeptus mayor es salir del cuerpo, hacer un viaje astral y pelear en los signos del zodiaco con los demonios que están ocultos detrás de cada signo. Ahora, yo expliqué eso. Terminamos el seminario, eso fue el último día, y uno de los hermanos asistentes al seminario me dijo, pastor, lo que usted explicó yo lo vi en la televisión. Hace poco, en una serie de dibujos animados. De unos caballeros por ahí que salen, que no vamos a decir el nombre. No sé el nombre. Y esos caballeros también, en un viaje de este tipo, van a esos signos y pelean con los demonios que estaban detrás de esos signos. Pero ese es un rito de iniciación ocúltica. Pero se está pasando a través de las pantallas como dibujo animado. Entonces es algo tremendo, que mucha gente no sabe. Hablamos incluso de cómo los dibujos animados intervienen en la conducta de los niños como para jugar. Puede jugar de una manera, pero por televisión le muestran de otra manera. Entonces él asume la postura de cómo lo están indicando, ¿no? Claro, el asunto, esto es bien importante, porque ahora al poco tiempo que aparece la serie del dibujo animado o el héroe ese, ¿ya? Al poco tiempo aparece en la juguetería. Entonces para Navidad aparecen ciertas empresas, ¿cierto?, que promocionan ese juguete que los niños ven en la televisión. Entonces la empresa, el dibujo animado le enseña cómo jugar. El niño va y compra, por ejemplo, un superhéroe, a la heroína, ¿cierto?, o los superhéroes en conjunto, y juega como lo ve en la televisión. Por ejemplo, si este es un mago, o este es un dragón, o este es un duende, un brujo negro,
ese rol va a subir. Entonces, el niño ya no desarrolla la imaginación. Antes uno compraba un juguete y no aparecía en ningún dibujo animado, uno imaginaba cómo jugar. Entonces ahora le dan hasta los patrones cómo juega el niño. Y eso es grave. Incluso cuando ellos juegan a hacer esos papeles, ellos mismos asumen la personalidad también del supuesto personaje. Exacto. Pero esto es más grave de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque decimos que la nueva era está detrás de esto. Porque todos estos dibujos animados, toda esta serie en un conjunto, están enseñándole juega así, y están educando al niño para una sociedad que viene con esos valores, con esos moldes. Los altos ejecutivos de la televisión norteamericana han dicho que la televisión en sí es una gran institución de adoctrinamiento. O sea, la institución adoctrina a través de la entretención. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, si tenemos algún programa de conversación en X canal, en un canal secular, si viene alguien con alguna postura seria sobre un tema como este y que vaya a dañar los objetivos, ¿cierto?, que tiene lo que está detrás de esto, viene y se usa mucho el humor para bajar la defensa de la persona que está planteando un tema de este tipo. Entonces, suponiendo que yo, por ejemplo, este es un canal cristiano, entonces este tema nos interesa, ustedes me invitan a este tema, pero resulta que si este mismo tema, yo hablara de satanismo y ya empezara a meterme en eso y estuviera en un canal secular que no es cristiano, inmediatamente habría algo como para parar eso y vamos a comerciales. Claro. ¿Por qué? Porque no conviene, ¿me entiendes? Comercialmente hablando. Exactamente, comercialmente hablando. De hecho, por ejemplo, muchos de los grandes canales, ¿cierto?, en otros países, pongamos el ejemplo de Estados Unidos, se respetan las fechas cristianas, Navidad, pero todo lo que sea símbolo cristiano se está dejando cada vez más de lado. Entonces, Navidad, el personaje central es Papá Noel. Y lo de cristianismo, lo de iglesia, lo del pastor, ya como que se echa al humor. Lo que yo les decía, me parece que tocaba, no sé si toqué ese punto, de que antiguamente ustedes veían, por ejemplo, veíamos en el cine películas como Los 10 Mandamientos, Charles Heston representaba a Moisés y era un héroe, ¿cierto? O Ben-Hur, había algo de Cristo ahí. Claro. Pero hoy día el pastor que aparece en Hollywood en la película, o es tonto o es estafador, entonces presentan el cristianismo como algo malo, y lo que ellos quieren presentar como algo bueno. Y la Biblia dice, hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Entonces, eso se está viviendo. Y a través de la caricatura, del cine, se está viviendo eso. O bien, si no es de lleno algo satánico, se baja el perfil de las cosas. ¿Cierto? Se presenta. Por ejemplo, si usted le pregunta a un niño que vio un dibujo animado, una serie de violencia, ¿qué le quedó más? El niño va a andar a patada, a golpe. Claro. Más de, por ejemplo, aquello, el valor. Por ejemplo, si una película enseña algo sobre amor, eso va a ser lo mínimo. Siempre va a quedar más el asunto del terror, de, ¿cierto?, a cuántos descuartizaron. ¿Sabe que un joven promedio en Estados Unidos, al llegar a la universidad, después de ver televisión durante toda su vida, dice que a los 20 años, en una encuesta que se hizo, ha visto por televisión 18.000 asesinatos. 18.000 asesinatos. Claro, el que menos ha visto televisión, ha visto 18.000 asesinatos. El doctor Dobson entrevistó a Ted Bundy, uno de los asesinos más grandes en Estados Unidos, que fue condenado a la silla eléctrica. Y Ted Bundy le confesó al doctor Dobson que toda su vida él fue un aficionado a las películas de terror. A las películas de terror, a los dibujos sangrientos. Y él dice que era como que una mano invisible lo atrapaba. Y él por años quería una liberación y no pudo, hasta que cometió crímenes horrendos. ¡Uy, qué tremendo! Vamos a tomar otro llamado para ver si hay alguna otra consulta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Juan Carlos. ¿Cómo está, hermano Juan Carlos? Bien, con la ayuda del Señor. Dios le bendiga. ¿Y ustedes cómo están? Aquí estamos, bien, gracias a Dios, haciendo empeño, colaborando con un granito de arena a la extensión del reino de Dios en la tierra. Amén. Oiga, muy interesante el tema. Sí. Realmente. Yo no vi la primera parte, lamentablemente, pero estaba viendo ahora. Y tiene mucha razón el pastor que está con ustedes. Pastor Yuri Salazar. Porque está tocando un tema que en Chile es vetado. Exacto. Y como ejemplo tenemos Los Pitufos, de la serie de dibujos animados. ¿Usted lo dijo? Yo lo dije, Los Pitufos. Donde se destacan los monos animados holgazanes, flojos, el tontín. Son puras cualidades negativas del ser humano. Después tenemos
el caso de las Tortugas Ninja, que son series que destacan el esoterismo, el espiritismo y todas esas cosas. Y además uno de los grandes premios que tiene el cine es la película E.T., que es la ubicación moderna de un ser que que viene de fuera de la Tierra, nace acá, muere y revive. Y si usted ve el afiche de la película, muestra el dedo de la creación de Dios entre el ET y el niño. Entonces están copiando de tal manera las cosas a un nivel realmente profesional para engañar a todos los escogidos. Porque nosotros creemos que eso es realmente algo de Dios, pero en el trasfondo, tal como lo explicaba el pastor, va el origen de todo esto que está en el Génesis, cuando le dice, seréis como dioses cuando los tienten. Entonces, eso es lo que se está buscando, de que el hombre sea como Dios, que no necesite de Dios, sino que él elija de sí su camino. Por eso le agradezco yo al pastor y a ustedes el tema que están tocando, bastante interesante, y lo apoyo realmente porque hay cosas que hay que darlas a conocer. Los felicito por ello. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Que el Señor les bendiga. Gracias por su llamado y su acotación. Dios le bendiga. Gracias. Chao. ¿Qué JZ. podemos hacer entonces si nuestro niño está enviciado en la televisión? ¿Cómo poder, digamos... ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? ¿Qué los podemos padres. Bueno, Porque aquí los padres son los que tienen que hacer algo, porque el niño... Por sí solo no hacen nada. Claro, el niño está entusiasmadísimo con la cuestión, po. por supuesto. Yo pienso que tal como ustedes decían, el niño hay que tomarlo de pequeño. Ya después es demasiado tarde. Por ejemplo, yo tengo un niño de 7 años y mi hija tiene 3 años. Y mi hija tiene 3 años y sabe lo que es malo y lo que es bueno. Ella sola. Ella va a la televisión y dice, mamá, satánico. Y lo cambia. O sea, ella discierne lo que es satánico desde que era pequeñita. Y mi hijo Abraham también. Entonces ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Pero eso ha sido por una educación que ustedes le han una dado. educación cristiana. Porque ellos lo comprenden. Por ejemplo, desde muy chiquitito hablábamos de la nueva era. Mi hijo no sabía pronunciar, decía la buena era, algo así, no pronunciaba bien. Pero de chiquitito ellos sabían. Mi hijo tuvo una experiencia, yo les conté, con un fantasmita que lo vino a buscar y trató de matarlo, y él después asumió que no era bueno y le producía terror, le producía miedo. Está comprobado que los niños que ven más dibujos animados de este tipo sufren de miedos nocturnos, de terror. O sea, hay algo detrás de esto que no es normal. Por ejemplo, cuando hablaban de esos dibujos animados japoneses, que los flashes, que las luces producían la epilepsia o la ceguera, nosotros pensamos que fue más allá que eso, porque siempre la epilepsia está relacionada en el Nuevo Testamento a demonios. Entonces son ataques demoníacos a través de la televisión. De hecho, nosotros sabemos que la televisión tiene un poder increíble de manipulación de masa. Por eso es bueno que haya canales como este que estén al servicio de Cristo, por el hecho de que el mensaje de la televisión, el sociólogo Pablo Neus, cuando escribió hace muchos años un libro que se llamó La cultura huachaca, él da a entender de cómo la televisión tiene una forma parecida a lo que es el sueño, que uno la imagen la ve incompleta en el cerebro, a través del lente uno no alcanza a captar la imagen completa y la completa en el cerebro. Esto es lo mismo que un psicólogo planteaba, que se llamaba la Gestalt, que un niño de 7 años, o sea, el cerebro humano, si ustedes le muestran a través de la televisión un cuadrado, las líneas y los puntos muestran la imagen incompleta del cuadrado, y la otra parte, antes de que llegue la señal total a la persona que está viendo, lo completa el cerebro. Y eso es el mensaje subliminal. O sea, usted puede ver un refresco, una Coca-Cola o cualquier cosa, y antes de que llegue el mensaje total ya la persona sabe lo que tiene que hacer. Entonces, eso en manos, por ejemplo, de la Iglesia Satánica Mundial es tremendo, es terrible. Porque hay todo un mensaje subliminal en cuestión de minutos. Por ejemplo, hay una serie de dibujos animados muy nueva que aparece ahora,
donde al final, después de presentar toda la serie del superhéroe que salva la Tierra, el superhéroe da un mensaje y dice, el poder es tuyo. El mensaje de la serie es positivo porque hay que salvar el planeta, todo. Pero dice, el poder es tuyo. Y es lo que decía el hermano, seréis como dioses. Shirley MacLaine cautivó a millones, a 50 millones de norteamericanos, cuando desde las playas de Malibú firmó un programa donde estaba junto a un gurú y ella gritó, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Porque la nueva era plantea que uno es Dios. Shirley MacLaine fue una de las fundadoras de la nueva era. De la nueva era. Y entonces ella lo planteó y 50 millones de americanos dijeron, somos dioses. Y ahora el mensaje subliminal de los bonitos animados, de los dibujos, tú eres Dios, el poder es tuyo. ¿Me entiendes? Uno puede visualizarlo, puede crearlo, no se habla de Cristo. Hace poco sí en un canal estaba mostrando una serie de dibujos animados de Cristo, de la vida de Cristo, bíblico, bastante bíblico. Y con mi esposa dijimos, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a comprar eso. Porque eso es lo que hay que buscar, ¿me entiendes? Yo sé que más adelante el Señor va a bendecir el canal y van a ver dibujos animados de ese tipo, de Cristo y películas. Viendo eso. Y Dios le va a bendecir, porque eso se necesita. ¿Entiendes? Se necesita. Tal como decíamos el sábado en un programa en la otra onda, que lo que el diablo ha ganado terreno, nosotros ahora tenemos que quitárselo al enemigo. ¿Me entiendes? Porque a veces nos ponemos demasiado dogmáticos y pensamos, ¿cierto? Nos cerramos a todo y el diablo avanza. Y es tiempo. Por ejemplo, hace años atrás a lo mejor tenía un canal cristiano, muchos hubieran dicho, no es de Dios. ¿Me entiendes? Por el dogmatismo. Hay gente que no lo entiende por el dogmatismo. Claro, hay puros canales mundanos, entonces ¿cómo va a haber un canal cristiano? Exacto. Claro. Alejandro, bueno, pastor también. Hay una persona en el teléfono, una hermana que quiere hacer una consulta bastante interesante. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Betty. Betty. Sí, primera vez que llamo. ¿Primera vez que llama? Démosle un aplauso a Betty, es primera vez que llama. Betty, ¿de dónde llamas? De acá de la comuna de Pudahuel Sur. ¿De dónde? De Pudahuel Sur. De Pudahuel Sur. Sí. Ya, ¿tú quieres hacer una consulta? Más que nada una consulta, es una acotación en cuanto al tema que está bastante interesante. Ya. Yo tengo un bebé de 1 año y 8 meses. Ya. Y veo una serie infantil que se llama Dragon Ball Z, lo digo con responsabilidad. Y ahí, bueno, cuando yo escuché por primera vez el programa sobre la influencia de estos dibujos animados, me puse así como a estudiarlo un poquito, y allí habla sobre reencarnación, que del bien sale el mal, que hay un ser que es más poderoso, que puede destruir un planeta entero. Las esferas del dragón. Entonces... O sea que tú lo que hiciste empezaste a averiguar si era verdad la cosa, a ver qué tal. No, yo sé que, o sea, en realidad yo creo que los padres somos bastante responsables de la educación que le damos a nuestros hijos. Pero es bueno que a uno le abran los ojos a veces, ¿eh? Claro, que realmente, sí, realmente que como sí. que vale la antena. Claro, y ahora mi bebé tiene 1 año y 8 meses, y a veces en vez de llamarnos papá o mamá, dice Goku, Goku. Nos llama así de repente, entonces yo no sé cómo tengo que hacer yo para que mi hijo deje eso. O sea, si eso es malo, incluso a veces como él quiere imitar los gestos, es tan chiquitito pero quiere imitar los gestos de este ser tan poderoso que supuestamente hay. Entonces no sé si el pastor me podría orientar un poquitito. Ya pues, gracias Betty, el pastor te va a dar una respuesta, ¿ya? Listo, que Dios los bendiga. Bendiciones, Ya, chao. chao. Oye, interesante lo que planteé y yo creo que es el caso de muchas personas. Claro. Que ya tenía 1 año y tanto. 1 año 8 meses, viejo. Claro, bebito. Y en vez de decirle papá, lo llamaba por el nombre del personaje. El problema es que ese niño es menor de 3 años, ese niño no tiene valores formados, todavía es un bebé, entonces para él lo que ve, eso es la realidad. Está recepcionando información, ¿eh? Está así Exacto. como recibiendo. Es un súbdito de la nueva era, pero que está a tiempo de ser rescatado. Porque como es tan pequeño, él no puede manipular, entonces todavía se puede reformar su conducta, no quitándole de plano, por ejemplo, la televisión, porque él va a notar eso, ¿no? Porque ya un niño que tiene... Sino que seleccionándole los programas, Claro. cambiándole el gusto, seleccionando el programa y orando por él. En esto es muy importante la oración. Por ejemplo, aunque ese niño sea pequeño, la mamá o el papá puede orar por él para que todo lo que el diablo ha dañado en ese niño salga en el nombre de Cristo. Y ese niño va a ser liberado, porque nosotros tenemos poder para hacer eso. Nosotros desde muy
pequeños orábamos por nuestros hijos, aún cuando estaban en el vientre de la madre, y ellos han sido liberados. Hemos visto sanidad increíble en niños que jugaban con violencia, que habían sido afectados por estos dibujos animados de violencia. En un niño que ministramos de 5 años, oramos por él 1 hora, y el niño, después de orar por él para sanar, para que Dios sanara todo lo que el enemigo había puesto en su corazón, ese niño se quedó dormido, y ese niño durmió casi 24 horas. Después, ese niño cambió totalmente su comportamiento y ya no quería nada con esos dibujos animados. O sea, hay un poder en la oración. Pero el niño pequeño todavía está a tiempo, ¿cierto? Porque un niño, tal como decía un gran educador, denme un niño y haré de él un asesino, denme otro y haré un santo. El niño es moldeable, un niño se educa, ¿me entiendes? Todo depende de los valores que nosotros le entreguemos. Por eso que nuestros hijos que van a la iglesia aprenden de chiquitito a levantar los brazos cuando se da gloria a Dios, a cantar, a palmar las manos, ¿cierto? Pero un niño que no tenga esto, que en su casa solamente vea antivalores, es un futuro soldado de la nueva era, de un mundo secular, de un mundo humanista y sin Dios. Es increíble cómo los niños asimilan lo que uno les enseña, ¿sabes? Yo tengo una hija de 1 año 2 meses. Nosotros siempre, pongo el caso de la bendición en los alimentos, nosotros oramos por los alimentos, le damos gracias a Dios por los alimentos y nos tomamos la mano con mi esposa y la sentamos a ella ahí en su sillita de guaguita, 1 año, 2 meses, y le damos la mano y pedimos la bendición. ¿Sabes que al principio uno la manito le tenía que pedir? ¿Sabes que ella ahora se sienta y al tiro ella tira las manitas para que nos tomemos la mano para que oremos? ¿Fija? Entonces, los niños, cuando son pequeñitos, solo ellos tienen una capacidad tremenda para ir, se crea incluso una conducta. Ella, yo creo que el resto de su vida siempre va a saber que tiene que darle gracias a Dios por los alimentos. ¿Te fijas? Entonces, qué importante es que cuando están pequeñitos nosotros enseñemos a nuestros niños. Y a veces hay, y aquí a lo mejor quiero tocar un mensaje técnico que se usa también dentro de toda esta explosión de información dañina para nuestros niños, que es delicado el tema, que hay mensajes subliminales que se entregan de una manera técnica. Fíjense que hace muchos años atrás se hizo una prueba en un cine. Mira, un segundo en televisión se divide en 30 cuadros, es una cosa técnica, en 30 cuadros, que un segundo, si uno separara el segundo en televisión y congelara la imagen, y congelara un segundo, va a congelar 30 cuadros que hacen la secuencia de un segundo. Yo hago esto en un segundo, en esos 30 cuadros va todo el movimiento del segundo. Si uno dentro de esos 30 cuadros pone un cuadro con un mensaje y después al otro segundo pone un cuadro, va a entregar un mensaje que no es perceptible por el ojo humano, porque un cuadro dentro de 30 cuadros en un segundo no se alcanza a ver el ojo humano, pero la información le llega al cerebro. Y esa prueba se hizo hace muchos años atrás en un cine con una bebida. Se puso en un cuadro, en cada segundo, en un cuadro solamente de esos 30, se puso un mensaje de que tomen bebida, de que tomen una marca en particular, que tomen esa marca. Cuando terminó la película, en una película normal, y todos vieron la película, nadie vio ese cuadro entre medio. Cuando terminó, todos se fueron a comprar la bebida, porque les quedó subliminalmente en el cerebro, le dio como ganas de tomar bebida. Entonces, también el enemigo usa esa herramienta. Muchas veces nosotros no estamos percibiendo ese tipo de mensajes, pero dentro de los programas vienen este tipo de mensajes dañinos. Mata, sé rebelde con tus padres, y puros mensajes que son perniciosos hoy día para nuestra sociedad. Entonces el tema es realmente preocupante, el tema es alarmante, y eso amerita que nosotros como cristianos tengamos que hacer algo. Nosotros hoy día de alguna manera queremos poner una voz de alerta, queremos decirle a los padres que no sean tan descuidados con sus hijos en la educación, especialmente cuando son bebés, que no porque nos molestan, ya ahí póngale la tele nomás para que nos dejen de molestar. Está la educación de ellos en nuestras manos. Dios ha delegado en nosotros la educación de nuestros hijos y debemos ser responsables con ellos. Y hay medidas que se pueden tomar. Yo no sé si aún después de los 5 años, que tal vez a lo mejor puede haber un papá en este momento de sintonía que dice, oye, mi hijo tiene 10 años y es súper fanático, ¿qué puedo hacer? ¿Acaso yo ya estoy perdido, ya tengo que dejarlo porque como dicen que hasta los 5 años nomás tengo tiempo?
¿Qué puede hacer un padre de un niño adolescente, por ejemplo, que está metido en esto? Porque hay muchos jóvenes, puber y preadolescentes, que también son fanáticos por todos estos movimientos de dibujos animados japoneses, violentos, satanistas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es cierto que es más difícil, pero tampoco es imposible, ¿cierto? Hace poco yo escuchaba el testimonio de un papá que tenía un hijo también, que estaba no solamente metido con todo esto de las películas de terror, un joven ya de 15 años, sino con este asunto de los juegos de video. Todo esto lo tenía atrapado, ¿no? Y el papá comenzó a orar por él, por el papá cristiano y un niño criado en el Evangelio, pero que lamentablemente se le dio mucha rienda suelta. Y el niño, al orar el papá por él, al empezar a orar por él, porque la Biblia habla de ponerse en la brecha, de interceder, este joven tuvo una serie de experiencias que lo llevaron a recapacitar y a abandonar poco a poco todo eso, ese gusto por las películas de terror, ¿me entiendes? O sea, yo sé que es más difícil. El niño ya de 15 años es más difícil que acepte el consejo, pero ahí está la provisión de Dios. De que Dios garantiza al cristiano, al hijo de Dios, de que su casa será salva. Entonces, Dios de alguna manera va a tomar esos medios. También un jovencito, un niño de 10 años, de 11 años, puede ser ministrado, puede orarse por él, puede liberársele, ¿me entiendes? Porque hay espíritus, demonios que empiezan a opresionar a ese niño, aunque sea pequeño, empiezan a opresionarlo. Yo no creo que un hijo de Dios, ni que un niño hijo de cristiano, sea poseído por demonios. La posesión demoníaca viene cuando alguien está en pecado y abre puertas, pero sí puede opresionar, pero sí puede ser liberado, ¿cierto? Por la oración, por el consejo, por la palabra, y orar por esos niños. Pero yo he visto esa transformación aún en niños ya mayores, aunque cuesta más, es más difícil porque tienen el bombardeo de la escuela, el bombardeo de todas partes, ¿no? Todo el medio los bombardea. Pastor, ¿Sí? sería bueno que escucháramos el último llamado referente al tema. Hay una persona que está en la línea. ¿Aló? Buenas noches, ¿Cuál es su nombre? la hermana Rosa González. Rosa González. Sí, de Maipú. ¿Usted había llamado antes? Sí, para el Día de la Mamá. Ah, ya. Cuéntenos. Mire, yo no soy mamá, ¿ah? Ya. Pero yo tengo una hermana que, carnal, resulta que tiene 2 chicocos. Y mis sobrinos están desde que empieza en la mañana hasta en la noche, porque mi hermana los deja que vean tele todo el día. Y ellos no se pierden, por ejemplo, la Sailor Moon, Cocoon. Y también quería decirles de que a mí me encantaba la Sailor Moon. Y yo también jugaba con ellos y el poder de todas esas cosas que dicen. Y también, como decía el pastor, yo me crié en el Evangelio, pero me atraían mucho las películas de terror. Y digamos, de repente también sigo viéndolas, pero jamás he sentido miedo. Nunca he sentido, porque siempre he pensado de que son cosas, por ejemplo, los trucos, como lo hacen y todas esas cosas. ¿Se imagina todo el gallo pintado? Claro. La salsa de tomate y todo eso, ¿se imagina usted? Claro, entonces yo me imagino eso y al final yo los veía porque quería salir de la rutina, digamos, del amor, de esas cosas que siempre en la tele dan, digamos. Y entonces, lo que decía el pastor, que usted mismo, de que a los niños uno los deja viendo tele todo el día por el hecho de que uno está haciendo las cosas y todo eso. Y mi sobrinito chiquitito empezó con, como dice el pastor, como un ataque epiléptico, pero no epilepsia, digamos, el caminando, todas esas cosas. Y en la noche él dice que vio una persona en la puerta, ¿cómo se puede decir? Transparente, que él veía como tenía las carnes y se le veían, por ejemplo, algo rojo y azul, ¿no? Y se supone que la sangre y lo otro el azul, las venas que son azules y otras rojas. Y siempre mi sobrino está teniendo esto en la noche, cosas que ve, hombres vestidos de negro,
Y el más chiquitito, que tiene 4 años, porque son súper inteligentes ellos, dice que vio un angelito que conversaba con él y le decía que no dijera garabatos. ¿Ah? Entonces él todavía no sabía lo que era ver un ángel, no sabía. ¿Ah? Entonces nosotros lo asamos con un querubín, ¿ah? Que lo cuidaba. Y nosotros le preguntamos que cómo era el angelito que él veía. Dice que se parecía a él. Decía, se parece al Nachito, porque él se llama José Ignacio. Nosotros decimos Nacho. Y así que él dice que lo cuidaba y después ya no lo quiso ver porque él decía garabatos. Así que eso, digamos, es mi... Ya pues, muy bien. ¿Ah? Muchas gracias por su acotación. Ya. Dios le bendiga. Ya, usted también. Muchas gracias. Podríamos decir que esas son las consecuencias que te hablaba de aquellos niños que ven mucha televisión y que después tienen pesadilla y todo eso, ¿no? Exacto, tiene problemas. La hermana mencionó una serie, ella dijo el nombre, que pertenece a una secta. Pertenece a una secta muy poderosa y que tiene el nombre de la serie. O sea, ¿es efectivo? ¿Pertenece a la secta? Exacto, pertenece a esa secta. Entonces, esa heroína le hace propaganda a esa secta. Ay, señor. Entonces, hay toda una manipulación de tipo satánico y de todo tipo, ¿no? Tiene una traducción ese nombre, ¿no? ¿En chino? Claro, tiene una traducción. ¿Camino al infierno? ¿Cómo es? Camino al infierno, claro, camino al infierno. Entonces, ahí vemos nosotros el trasfondo de todo esto, ¿cierto? También vemos, por ejemplo, que en los dibujos animados de los mutantes, cuando aparecen como mutantes, ¿por qué todos los dibujos? Ahora hay superhéroes que son mitad animal, mitad persona, porque se prepara al niño para una sociedad satánica. Entonces, cuando el niño vea un demonio, no le va a sorprender. Va a pensar, ah, este es mi héroe. Podríamos mencionar, ¿se acuerda? Una serial de unos dinosaurios, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que uno monstruo horrible, pero un monstruo horrible del papá, El papá, la mamá, el hijo. Ya. Entonces, es toda una aceptación, ¿cierto?, de eso, para que cuando aparezca un demonio, el niño lo va a aceptar. Ahora, toda esta conducta no solo termina en el niño, sino que ahora, a través, como les decía, el juego va muy vinculado a la imagen, ¿no?, a lo que se presenta en la televisión. Entonces nosotros vemos que ahora están llegando a Chile, para la juventud, los juegos de rol, ¿cierto? No sé si han oído nombrar de los juegos de rol, donde se juega en un tablero con piececita, hay dragones, magos, brujos, y yo asumo un papel dentro del juego. El juego termina en el tablero y termina en el cementerio, o termina en una casa abandonada, donde yo soy el brujo, Y en Estados Unidos, ya en lo que va corrido del año 97, a fines de año ya habían habido 12 suicidios. Porque resulta que un mago lo maldecía a otro y le decía, te maldigo con la muerte. Y el joven llegaba a asumir este juego como realidad y han habido 12 suicidios. Porque ya este juego se les mete a tal punto a la mente que para ellos la realidad no existe. O el otro vio al otro que se transformó en un dragón y lo acuchilló, lo mató. O sea, está ocurriendo esto a través del juego también. Ok, bien. Se nos acabó el tiempo. Quisiéramos tener mucho más tiempo para poder tratar este tipo de temas. Le damos muchas gracias, Pastor Yuri. Vamos a seguir durante los días miércoles, siempre vamos a estar tratando este tipo de temas. Y usted, cuando tenga inquietudes, solamente tiene que llamarnos y hacerlas saber. Si tiene sugerencias también, nos llama y nos las hace saber.